AM y lo hacemos con la entrevista del día. Mañana miércoles 25 de febrero se llegó la fecha en el retorno de Alfonso Portillo al país luego de cumplir una breve condena en Estados Unidos. Para hablar de este tema nos acompaña acá en el estudio quien hiciera gobierno junto con Alfonso Portillo en aquel ya pareciera lejano 1999 al año 2004. Hablamos del ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López. Muy buen día. Buenos días a todos ustedes, un placer estar aquí. Bienvenido. Pues iniciemos hablando, vamos a hablar de varios temas, tanto de cómo el expresidente ha vivido esta jornada en una prisión, si ha tenido cercanía de su gente o no, y el momento de su retorno, porque pareciera que es una fiesta para muchos guatemaltecos. Cuéntanos usted, que es el organizador de todo el proceso de la conferencia de prensa y más en el Aeropuerto Internacional Aurora, ¿qué cosas van a pasar? Bueno, yo no soy organizador. Realmente el presidente Alfonso Portillo le pidió a Julio Girón y a mi persona ser coordinadores dentro de lo posible de esa espontánea manifestación de miles de guatemaltecos que desean venir a recibirle. Y nosotros hemos insistido, y lo insisto gracias a este medio también, que por favor no vengan al aeropuerto. No se desea por el presidente Portillo ni que alguien incurra en gastos para moverse de un municipio a la capital, ni se desea que vaya a entorpecerse la salida de los pasajeros en esas horas que vienen varios vuelos, ni que se entorpezca de alguna forma el tráfico. Es decir, él lo que primero desea es venir a reunirse con sus padres, con su hijita Gabriela y con su familia en general. Sí va a haber una conferencia de prensa en las instalaciones del aeropuerto donde se han acreditado más de 110 miembros de la prensa, porque la prensa lo ha solicitado y la única manera de encauzar y coordinar ese deseo fue lograr que la Dirección General de Aeronáutica permitiera, como se llama, que en uno de los salones se pueda dar esta conferencia de prensa. ¿Usted ha tenido contacto con el señor Portillo en estas horas previas a su retorno? No, solo vía correo electrónico, porque él está muy limitado en las posibilidades de comunicación. ¿Y cómo lo ha percibido usted? Bueno, mire, por correo electrónico es muy difícil percibir a una persona. Claro, pero algunas líneas le puede dar la idea a uno de cómo está alguien. Bueno, está ansioso y deseoso de regresar a la patria y de abrazar a su padre y a su madre. Su padre está un poco mal de salud, entonces la avanzada edad de su padre pues hace preocuparse indudablemente. También las emociones fuertes en cualquier ser humano deben de preocuparle a uno, ¿verdad? Porque en cualquier momento a uno le puede venir un ataque cardíaco o algo así por tanta emoción. Pero Alfonso está optimista y alegre de poder regresar al país. Señor Reyes López, sabemos que cuando él llegue, pues obviamente estará por el área de protocolo, saldrá para no tener tanto contacto pues con la gente, que es lo que ustedes están evitando, no porque él no lo quiera de esa manera, sino para evitar cualquier tipo de problema. Usted lo mencionaba hace un momento por la salida de la gente en el aeropuerto, pero ¿cuál es la agenda? ¿Hacia dónde se dirige él? Sobre todo porque habrá gente, me imagino, en Zacapa que le estará esperando con los brazos abiertos. Bueno, mire, él viene después de las 8 de la noche, va a atender a la prensa, que a través de la prensa es la mejor manera que los guatemaltecos puedan tener el primer contacto y la primera impresión. Así que será alrededor de las 10 de la noche, calculamos, que él podrá abandonar el edificio del aeropuerto y de ahí se dirigirá a la casa de sus padres. Ahora bien, el retorno del exmandatario Alfonso Portillo pareciera que este blanco y negro lo persigue en su vida. Gente que lo recibe con todo el beneplácito y gente que rechaza ese retorno. El contexto 2015 del que regresa Alfonso Portillo, ¿ven ustedes esos rechazos tradicionales, los que siempre ha tenido el expresidente Alfonso Portillo?
Mire, le agradezco su pregunta porque me va a permitir referirme concretamente a algo que se mencionó precisamente en este podio. El presidente Portillo, según las encuestas hechas por medios privados de comunicación como es la revista Contrapoder, rebasa el 65% de intención favorable hacia él. Eso deja un 35% que no se puede decir que está en contra, sino que no está positiva y definidamente a favor. Dividamos por dividir ese número que resta y estamos hablando de que un máximo de un 15% puede estar en desacuerdo. Lamentablemente hay gente, y señalo el nombre, como Pedro Trujillo, que siendo un español que se vino a radicar a Guatemala, porque aquí se permite todo, se permite externar criterios sin ser un jurista. Por ejemplo, dijo que yo era responsable del Jueves Negro, y eso es totalmente mentira. Menos mal de que Juan Luis Font se lo hizo notar. También él dijo que Alfonso era un convicto. Bueno, esa es su interpretación, porque cuando una persona se allana, incluso en los Estados Unidos existe la figura, ya lo mencioné, de nolo contendere. Entonces realmente lo que pueda decir una persona como Pedro Trujillo, pues solo demuestra el radicalismo y el derecho de libre expresión que yo respeto de una persona que realmente no está calificada para opinar en muchos sentidos, pero sí, que le han dado el espacio. Ahora veamos dos cosas. Una, para aclarar el tema de lo de convicto. Un convicto es una persona que fue condenada por haber cometido algún ilícito, y él efectivamente fue condenado en Estados Unidos. Mire, las interpretaciones hay que tener mucho cuidado. Si yo me allano a un hecho, es decir, no lo discuto, me allano y hago una negociación con el fiscal para que no me tengan como tienen a mucha gente en Guantánamo, años sin llevarlos a juicio, pues es relativo eso de decir convicto. Yo diría que es una persona que hizo una negociación judicial para no verse obligado o verse en la situación de que no lo llevaran a juicio. Ahora, el otro tema, perdóname, es el de, usted lo mencionaba ahora, acerca del recibimiento que él está teniendo en la vida política. Ustedes dos fueron, además de amigos en la política, de soportar sobre sus hombros el peso de llevar un país adelante, pues siguen siendo muy amigos. ¿Están pensando en trazar líneas políticas juntos nuevamente? Es decir, Alfonso Portillo se rumora que si lo quieren en el partido Todos, que si lo quieren en el partido Creo, cosas por el estilo, pero ¿podemos pensar en que van a caminar juntos hacia la decisión que tomen? Mire, eso va a depender de las circunstancias. Pericles, en la democracia antigua, dijo que no era hombre pacífico el que no participaba en el gobierno de su ciudad. Es una obligación ciudadana el participar dentro de las decisiones políticos sociales, y eso implica que en un momento dado, tanto el presidente Alfonso Portillo como yo podamos considerar, por ejemplo, la necesidad, y eso lo afirmo yo, de una constituyente. El país ha llegado a tal deterioro en el gobierno de Berché, en el gobierno de Colón y en el actual gobierno. Miren los titulares de todos los medios, todos los días están señalando crisis en el Estado. En la conferencia episcopal categóricamente le señaló los 5 aspectos donde está deteriorado el país, y no solo son ellos con una gran autoridad moral, sin duda alguna, pero todos reconocemos de que el país hay que rescatarlo y reestructurarlo, y eso implica reformar el pacto social, que es la Constitución. Ahora, señor López, retrocedamos en el tiempo y ubiquémonos en el contexto del gobierno de Alfonso Portillo. Él, ante el juez competente en Estados Unidos, dijo que había recibido este dinero de Taiwán porque él había entendido que ese dinero era a cambio de mantener los apoyos diplomáticos de Guatemala hacia la provincia china de Taiwán. ¿Usted compartía ese apoyo diplomático a la provincia china? Mire,
todos los gobiernos de Guatemala, sin excepción, han considerado adecuado mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces no es uno, son todos sin excepción. Lo mismo ha hecho el gobierno de El Salvador, por ejemplo, y el gobierno de Costa Rica también lo hizo hasta hace poco, que decidió que su conveniencia económica era mejor cambiar las relaciones hacia China continental. ¿Y qué hizo China continental? Le donó grandes obras al gobierno de Costa Rica por más de 100 millones de dólares. Eso es lo que se llama la política del dólar. Hasta el presidente Reagan recibió donaciones, y el presidente Bush padre también, de ciudadanos chinos que realmente eran los que en representación del gobierno de Taiwán estaban trasladando recursos económicos. Donaciones personales recibieron ellos, dice usted. No, en Estados Unidos es prohibida las donaciones personales. Recibió donaciones para su campaña política, que no se pueden considerar donaciones personales. Pero mire, Jorge Serrano, por ejemplo, recibió la donación de un Mercedes blindado del gobierno de Taiwán, y después del serranazo se lo llevó a Panamá. Y el presidente Flores en El Salvador, que no se dice mayor cosa porque como es el ahijado del gobierno norteamericano, según la prensa indica, recibió más de 10 millones de recursos que él utilizó de forma personal. Ahora bien, entonces, ¿usted cree que todos los expresidentes han recibido este dinero? Sí. ¿Y le dieron algo al vicepresidente de Portillo? ¿No le entregaron nada a usted? Bueno, a mí me dieron varios jarrones bellísimos, los cuales yo agradezco mucho. Jarrones. ¿Sí? Jarrones. Ah, bueno, es que se le escuchó por un momento carrones. Dije, vamos a ver los jarrones. No, jarrones. Fueron un regalo de buena voluntad para usted. Pero lo que tal vez muchos se preguntan es el hecho de haberle dado dinero, que era lo que al inicio se decía que era destinado para fondos escolares y para promover la educación en los niños. Después Portillo dijo que no, que era un donativo para él. Mire, si usted mira los cheques que ha publicado Prensa Libre y otros medios, mira textualmente que dice Alfonso Portillo. Y usted y todos sabemos que un cheque tiene un espacio donde usted puede decir cuál es el destino, y no dice específicamente ningún destino. Por consiguiente, el cheque es una donación a Alfonso Portillo en lo personal. Incluso uno de los cheques que se publica se le entregó antes de ser presidente como un regalo del gobierno de Taiwán. Y en Guatemala la ley no prohíbe aceptar regalos. Regalos no solo que fuese algo ya para una campaña. Ahora bien, en la entrevista que le hace la revista Contrapoder a Alfonso Portillo, pues esta frase que fue el titular de la portada de revista Contrapoder, Alfonso Portillo dice: la corrupción no comenzó con mi gobierno ni terminó con mi encarcelamiento. ¿Qué pasa en este país que pareciera que hay gente intocable y que nunca se ha procesado a exfuncionarios? Mire, para bailar normalmente se necesita una bella señorita y un caballero. La corrupción se necesita de un empresario y de un funcionario. Pero en Guatemala solo se habla de un lado como corrupción. En todos los gobiernos ha existido corrupción, y en el nuestro no fue la excepción. Prueba de ello es de que en nuestro gobierno se encarceló a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del ICS por una operación ilegal, y el gerente fue condenado a varios años de cárcel y la acusación. Y ese fue el gran caso. Pero en cambio hay otros casos que se montaron y no eran verdad, como lo que se llamó la Conexión Panamá, que por ejemplo Siglo XXI le dedicó más de 1000 titulares y primeras planas y primeras hojas y principales, y resultó que se acusaba a Alfonso Portillo de tener cuentas en Panamá y no existían. Y se me acusó de tener cuentas, no en lo personal, sino de una empresa que habíamos comprado
Yo soy un empresario que declaró más de 40 millones cuando asumí el cargo. Y resulta que fueron a encontrar una cuenta corriente de una empresa en la que yo tenía firma con $13,000. Mire, si una persona tiene 40 millones, cuando ingresa como funcionario, pues no le cuesta poner $13,000 en movimiento en una cuenta en Panamá, y eso no significa Ahora corrupción. bien, señor Reyes López, cuando usted hacía gobierno, ¿no se dio cuenta usted de que estaban pasando cosas raras en cuanto a dinero del Estado, del erario nacional? Mire, claro que me di cuenta, pero lo denuncié, y ahí está, si usted consulta la prensa, que lo denuncié y lo señalé. En el caso del Seguro Social, yo señalé desde el principio que no tenían la potestad legal de hacer fideicomisos y de hacer desarrollos urbanos como trataron de hacerlos. Esa potestad no la tiene la Junta Directiva, y precisamente por eso la gerente en su oportunidad denunció que se había violado la norma, y la Junta Directiva fue detenida y encarcelada. Pero ¿acaso en este gobierno, dígame, en este gobierno, a cuántos funcionarios ha acusado el presidente o la señora vicepresidenta, y a cuántos han enviado a la cárcel? 0. Pasó nada más lo de Fonapaz, que fue como una sacudida, pero quedó allí. Tenemos que terminar, pero no me puedo ir sin preguntar esto. El expresidente dijo a Radio Sonora que la captura que había sufrido era una conspiración de sectores poderosos a quienes no habían agradado sus decisiones en la administración pública. Esos sectores poderosos siguen siendo poderosos a su regreso. Él no teme por su futuro represalias, o cree que la gente a quien él pudo haber afectado mientras fue presidente, según él dice, ya lo perdonó por este tiempo que estuvo en prisión. Bueno, mire, solo Dios perdona. El resto de la gente que lo acusó sabe que lo acusó, y si usted mira los Wikileaks que se filtraron, pues el actual presidente declaró al embajador que él había recibido un patrocinio de 300 millones de quetzales para su campaña primera, que no ganó. Imagínense cuánto recibiría para la segunda del grupo de multiinversiones de los señores Gutiérrez. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo él, y está públicamente publicado por los Wikileaks que se filtraron. Para entenderle, ¿Portillo viene sin miedos a estos sectores? Miren, no le puedo responder por Alfonso, eso se lo puede responder él. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Juan Francisco Reyes López, ex vicemandatario de la República, por haber estado con nosotros. Lo veremos muy activo mañana, seguramente. Seguro. ¿Irá usted al aeropuerto? Bueno, feliz me va a ver, contento. Activo, pues no, yo soy ahí simplemente una persona que va a tratar de facilitar la presencia de los medios, y por supuesto darle un abrazo a Alfonso. Bien, hasta aquí nuestra entrevista, Mario. Nos vamos a temas un poco más relajados. Por supuesto, mientras nosotros terminamos acá pues el café, vamos a los deportes. Rosario Orellana ya está lista, adelante. Rosario, me parece que estás allí. Vamos a tratar de enlazar ahora contigo para saber si ya tenemos la información deportiva, y por supuesto que ustedes sigan opinando también en las redes sociales, ya que el tema da mucho de qué hablar. Mucha gente está feliz de verlo por acá, otros pues están haciendo algún tipo de comentarios, pero al final de cuentas siguen siendo figuras emblemáticas ustedes. El ex vicepresidente Rafael Espada se tira al ruedo por la alcaldía metropolitana. ¿A usted no le llama la atención contender por algún cargo? Mire, yo le vuelvo a reiterar, va a depender de las circunstancias. La constituyente para mí es lo primero que se tiene que analizar seriamente. Muy bien, y es que ese es un tema importante. ¿Será que Alfonso Portillo tendrá esa posibilidad de la reforma de una constituyente bajo el brazo? Bueno, tendremos que seguirlo hablando ya con él y con el señor Reyes López, que nos vuelva a acompañar. Rosario Orellana,